Sí, a ver, yo creo que antes de entrar a los números, que son fundamentales, es explicar los principios de la propuesta. Uno tiene que pensar que cuál es el objetivo de una política de apoyo a los hogares en estos momentos. Estamos en una situación dramática, economía de guerra, personas que han perdido el trabajo, los ingresos, pandemia, cuarentenas, etcétera. Es que los hogares puedan quedarse en sus casas y reducir la movilidad. Claro. Entonces uno no tiene que partir al revés con la política pública. Mira, tengo 100 lucas, esto te doy. Uno tiene que pensar primero, ¿cuál es el objetivo de la política pública? Reducir movilidad. ¿Yo puedo reducir movilidad con 400.000 pesos por un hogar de 4 personas? No lo van a poder hacer. Entonces, si esos son los límites, porque no se quiere gastar más, no se va a conseguir controlar la pandemia. Claro. Entonces, eso es lo primero que hay que dejar en claro. ¿De qué manera podemos sustituir ingresos para que los gastos que recurren los hogares, que incurren los hogares, sean efectivos? Es que hay que construir un indicador. Y para eso hay que establecer parámetros. Ahí voy a aprovechar la pizarra primero, antes de mostrar acá, para mostrarles algo importante. Dele nomás, profe. Entonces, ¿qué pasa actualmente? El IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, está entregando un aporte, por ejemplo, hogar. Un hogar de una persona, de 100.000 pesos. Un hogar de una persona se le entrega 100.000 pesos y se cree que con eso puede hacer cuarentena efectiva. Claro. No hay que ser economista, no hay que ser investigador para darse cuenta que esto es imposible. Hay que ser mago. Hay que, ni eso, para que eso funcione. No, es imposible. Para un hogar de 2 personas, ¿cierto? Ya se va deduciendo la escala, serían 200.000 pesos. Es lo que entrega el IFE reciente de abril, mayo y junio, porque antes este era el máximo que obtenían los hogares. Mira. Y había que cumplir una serie de requisitos para llegar a ese monto. Sí. Y después vamos avanzando, y por ejemplo un hogar tipo de 4 personas son 400.000 pesos, y después el monto empieza a bajar. Entonces no es que para 10 personas el aporte sea 1 millón. Exacto. Sino que para 10 personas, un hogar de 10 personas, el aporte es de 759.000 pesos. La proporción de 100.000 pesos por nuca ya no corre por más de 4. Exacto. Ahí ya es casi 76.000 pesos por persona. Perfecto. Y cuando existen hogares, que hay pocos, pero existen de más de 10, por ejemplo 11, 12, 13, se mantiene el máximo de 759.000 pesos. Mira, ¿no? Chuta. Entonces aquí tenemos un criterio de suficiencia que es, básicamente uno mira estos números y uno dice, aquí no, es imposible que los hogares hagan cuarentena con estos aportes. Esto no da. No da. Segundo criterio, línea de la pobreza, que es el criterio y el estándar que el propio Estado chileno establece como el estándar mínimo, y aquí es muy importante, lo hemos conversado en otros programas. Este es el mínimo, este es el indicador de sobrevivencia. Uno no puede pensar que por cumplir la línea de la pobreza los hogares tranquilamente van a hacer cuarentena. Eso es lo que en general uno escucha a autoridades dicen, línea de la pobreza, listo, solucionamos el problema. Ni siquiera con el IFE llegamos a la línea de la pobreza. ¿Cuánto es la línea de la pobreza por un hogar de una persona? Aproximadamente 176.000 pesos. 176.000 pesos. Uno se pregunta, bueno, está un poquito más alto que el IFE, se agradece, pero un hogar de una persona con 176 lucas ¿podrá hacer cuarentena efectiva? No. ¿Podrá pagar sus gastos de arriendo, alimentación, vestuario, cuentas básicas, salud, educación y otros? ¿Y pago de deudas? No. Y para un hogar de 4 personas, para poner un ejemplo, la línea de la pobreza aproximadamente está en 465.000 pesos. Nuevamente, es un poquito más que el IFE. Claro. O sea, el IFE no está cumpliendo el estándar más básico, sí, pero con 465.000 pesos un hogar de 4 personas, uno se hace la pregunta, con toda seguridad ese hogar va a salir a buscar los ingresos que le faltan, claro, porque no se vive con aquello. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, y voy a borrar para aprovechar la pizarra nomás, es que uno dice, bueno, entonces, ¿qué criterio utilizamos? Vamos pensando, porque uno dice, no, que es difícil esto, ellos los expertos saben. Pensemos en la economía de la casa. ¿Qué criterio ocupamos para aplicar una renta básica? Los gastos del hogar. Los gastos básicos. Los gastos básicos. Gastos de los hogares. Saquemos la cuenta. Saquemos la cuenta. Entonces, para que no sea discrecional, tenemos una encuesta en Chile que se llama la encuesta de presupuestos familiares, que detalla los gastos de la familia y explica cuánto gastan familias de distinto tamaño. Entonces, hoy día, una familia de una persona, y ojo con esto,
no voy a hablar del dato promedio, sino del dato mediano, que es la mediana. Es el valor que está justo en la mitad de la distribución, que siempre es más bajo que el promedio. Mira. Aquí está cuando uno dice el promedio de los trabajadores en Chile gana 570 lucas, y la mediana es 400 lucas. Perfecto. La mitad gana menos de 400 lucas. ¿Cuál es el gasto de los hogares chilenos para hogares de una persona? La mediana, entonces vamos a colocar aquí, que es muy importante, mediana, porque es un indicador un poco más bajo que el promedio, Claro. es aproximadamente 510.000 pesos. Si estoy yo entregando 100 lucas o 176.000 pesos, que es la línea de la pobreza, no llego. Imposible. Imposible. Esa persona sale a buscar esas 400.000 pesos que Exactamente, faltan. exactamente. ¿Qué pasa para un hogar de 2 personas? Aquí las personas que están viendo van a decir, yo vivo en un hogar de 2, de 3, de 4. Aproximadamente la mediana son 770 lucas. ¿Por qué no aumentan 510.000 más? Porque aquí operan las economías de escala. Yo pago un arriendo, me sirve... Y el techo sirve para los dos. Exactamente. O el gas, el agua, que aumenta un poquito, pero no en términos lineales. Claro. Un hogar de 3, aproximadamente 970 lucas. Y un hogar de 4, para poner algunos ejemplos, que son los más clásicos, 1.125.000 pesos. Igual se nos empieza a estirar la curva, se nos aleja muchísimo de lo que son las ayudas reales. Exactamente. Y eso pasa cuando se diseñan políticas públicas porque no se conoce la realidad de los hogares y tenemos encuestas públicas que nos muestran esta información. Si es que nosotros nos centráramos en el promedio, aquí, como hemos mencionado en otros programas, llegaríamos a 1,5 millones de pesos. Claro. ¿Cierto? Cuando uno dice, ¿cuánto necesita un hogar de 4 para los gastos básicos? Llegamos al 1,4 millones, al 1,5 millones. Entonces, si uno dice, bueno, si es que vamos a hacer cuarentena efectiva y algunos gastos efectivamente pueden reducirse, transporte, porque efectivamente ahí sí podría reducirse el gasto en transporte, recreación y cultura en parte, restaurantes y hoteles, que representan el 30% de los gastos, uno esperaría que una renta básica, que es lo que vamos a presentar ahora, universal, ojalá, y suficiente en valor, por ejemplo, representara el 70%, dado que se reduce un 30% de los gastos, de este valor. De la mediana. Ni siquiera estamos llegando al promedio en primer lugar, sino a la mediana, y no estamos diciendo todo, sino el 70% es algo, desde mi punto de vista, bastante razonable para establecer cuarentenas. Y ahora vamos por allá. Nos va para acá. No. Muy bien. Estamos clarísimos. La gente puede mandar preguntas, Se dudas. entiende, O sea, el pero- hashtag está abierto todo el tiempo para sus consultas. Entonces, cuando uno dice, ok, 70%, si decíamos que un hogar de una persona son 510 lucas, ¿cuánto es el 70% aproximadamente? 360.000 pesos. Por eso es que nosotros proponemos que para un hogar de una persona, la renta básica de emergencia sean 360 lucas. El 70% del gasto mediano de 510.000 pesos. Es lo que gastan siempre menos recreación, transporte, Exacto. lo que se ahorran. Exactamente. Perfecto. Que en teoría uno considera que se ahorra en total, pero algunos igual pueden tener un gasto Exacto. todavía adicional. Hogar de 2 personas, 70% de los 770.000 pesos, 540.000 pesos. Profesor, Adelante. tengo una duda. Sí. En este sistema de cálculo, ¿tenemos contabilizado o cuantificado el gasto de endeudamiento de una persona? Esa pregunta es clave, Claudio, porque en esta encuesta de presupuestos familiares no aparece el gasto del pago de la cuota mensual, solo de los servicios de la deuda, comisiones y gastos que son importantes, pero son menores. Son menores. Entonces, imagínense si es que consideráramos ese gasto, que no existe una encuesta que lo incorpore para que sea estadísticamente significativo, superamos los valores que ahí aparecen. Claro, porque ese hogar de una persona que usted me está hablando de los 340.000 pesos, si tiene que pagar 120.000 pesos, por ejemplo, una deuda de salud o deuda educacional, lo que sea, lo liquidamos. O sea, nuevamente nos quedamos abajo. Absolutamente. Entonces imagínense, nosotros, bueno, hemos visto que se ha recibido bien esta propuesta, pero muchas personas, sobre todo que defienden las ayudas actuales, dicen esto es tirar la casa por la ventana. Entonces nosotros decimos, pero por favor, vamos a ver que esto no es barato, sin duda. Estamos en una situación extrema. Pero esto no es tirar la casa por la ventana, porque tú inmediatamente identificas que incluso no consideramos los gastos del pago de la deuda. Claro. Importante para muchos hogares. Hogar de 3 personas llegamos a 680.000 y el hogar de 4, lo que decía Eduardo, 790.000 pesos. Hogar de 10 personas, 1 millón de pesos. Y en el caso de que sean hogares de más de 10 personas, va aumentando en 100.000 per cápita. 1.100.000, si es 12 personas, 1.200.000, así. Ya. ¿Cuál sería la renta promedio si uno considera la estructura del hogar? Es 537.000 pesos. ¿Por qué? Y esto es muy importante y tiene relación con lo que ustedes estaban conversando en la sección anterior, el registro social de hogares. Nosotros nos conseguimos los datos actualizados del registro social de hogares. Ya. Actualmente, y me voy a pasar de nuevo por acá, Dale nomás. Sí. actualmente, vamos a borrar, hay
en el registro social de hogares inscritos ¿Cuánta gente? ¿Cuántos hogares? 6.687.000 hogares, que representan a 14 millones, aproximadamente 500.000 personas. Eso es casi el 75% de la población chilena. Ya. Como se explicó hace un rato atrás, esto se ordena en porcentaje de vulnerabilidad. Y hoy día este IFE, que ha sido mejorado y que recién llega para todos a 100.000 pesos per cápita sin requisitos, solamente llega a las personas que pertenecen al 80% mayor vulnerabilidad al registro social de hogares. No todos los hogares incluidos. Sí. ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros pensamos que ojalá esta renta tenga principios de universalidad y que en la medida que esto se presente como una posibilidad real, se van a inscribir muchos más hogares. Hay que mejorar la manera de incorporarse a la ficha, que las personas tengan asistencias, que sea lo más rápido posible. Y nosotros estimamos, y me paso por acá de nuevo, que podemos llegar a un registro equivalente a 8 millones y medio de hogares, Ya. que representa casi el 95% de la población. Nosotros creemos que va a haber un 5, un 6% de la población que no se va a inscribir porque no lo necesita, Claro. y nos parece que sería adecuado, ¿no? Claro. Cada persona también diga, a ver, yo no necesito estos aportes. Conciencia. Habrán algunos que igual lo hagan. Autoconciencia. Exactamente, pero uno no puede estar pensando en los pocos que van a lo mejor evadir esto, decir, entonces no aplico ninguna medida. Exactamente. Entonces, ¿Hay claridad, Marco, respecto de cuánto costaría una medida como esta y cómo financiarla? así es. Entonces, acá tenemos el valor de las rentas básicas, aquí aparece el valor por persona, ¿cierto? En un hogar de 2 personas, en este caso, dividimos por 2, son 270.000 pesos. Una cosa antes, probablemente llame la atención que de los hogares inscritos en el registro social de hogares, casi el 40% sean hogares unipersonales, Wow. casi un 28% hogares de 2 personas. Claro. Eso sucede porque, a diferencia de las encuestas de hogares, las personas probablemente se inscriben en hogares más reducidos. Dentro de los hogares a veces hay núcleos. Claro. Entonces a veces vive el papá, la mamá y su hijo, vive con su pareja y su hijo pequeño, y se dividen en 2 núcleos y cada uno postula como hogar separado. Por eso pasa que hay muchos hogares pequeños. ¿Cuál es el costo de esta propuesta? Considerando que hay 38,66% de hogares de una persona, el costo, aquí está la suma completa, sería, acá está en pesos, que es una cifra que está en millones, no se puede leer, ¿no? Y acá serían en dólares 6.433 millones de dólares, ¿no? Creo que ¿Eso es costo mensual? Así, ya dice mensual. 6.433 millones de dólares el costo mensual por mes. Esto equivale aproximadamente a 2% del Producto Interno Bruto de Chile. Sí. Entonces uno dice, a ver, Chuta, esto es caro. es bien agresivo. Es bien agresivo. Sí. Profesor, usted la semana pasada nos hablaba de cerca de 5 millones de dólares el programa de financiamiento. ¿Por qué ahora estamos hablando casi 1 millón? 5.000. 5.000. 5.000 millones de dólares. Exactamente. ¿Y por qué no subimos un poquito más ahora? ¿Por qué? Porque al conseguirse los datos del registro social de hogares y poder llegar a una penetración de cerca de 8 millones y medio de hogares, que era mucho mayor de los 6 millones que hablamos en su momento, Ah, ya. casi universal prácticamente, ¿Ya? el costo aumenta. Perfecto. Cuenta un poco más de 1.000 millones de dólares. ¿Cómo llegamos a esos 6.433 millones de dólares mensuales para poder ir en ayuda de, ahí sí, una gran parte de la población, Marco? A ver, el costo entonces de la renta básica a nivel mensual, lo vamos a escribir acá para que no nos olvidemos, serían 6.433 millones. Entonces nosotros proponemos que exista esta medida por 3 meses. Ya. Y podría ser prorrogable si es que la pandemia no se controla, pero nosotros consideramos que con esta ayuda sí se puede reducir la movilidad de manera efectiva. Entonces, por 3 meses, que es lo que nos interesa, el costo total de la medida, llegamos a lo siguiente: 19.300 millones de dólares aproximadamente. Ya. Lo voy a explicar lentamente porque es importante entenderlo. Pero el gobierno ya tiene provisto, por el ingreso familiar de emergencia de mayo y junio, ya tiene previsto pagar, y por tanto esto se montaría sobre esa política pública. Entonces ya hay disponible 3.650 millones de dólares. Eso el gobierno ya lo tiene disponible para pagar los IFES de mayo y junio. Por tanto, el costo neto para 3 meses de la medida, el costo neto, porque esto lo vamos a descontar, serían 15.640 millones de dólares. Eso es lo que tenemos que buscar financiar. Exactamente. 5% de la economía chilena, para que lo entendamos en casa. 5% del PIB. Completo. ¿Cómo financiamos esto?
¿qué proponemos en la Fundación? Proponemos 3 fuentes de financiamiento. Primero, los ahorros, los activos que tiene el Estado chileno. Entonces aquí voy a decir valores aproximados. Por esta medida se puede financiar cerca de un 25% de lo que se necesita. Ya. Estamos hablando aproximadamente de 4.000 millones de dólares. 4.000. Profesor, ¿y cuántos son los ahorros totales aproximados que tiene Chile para saber cuánto estamos ocupando de ahorros más o menos? Muy importante. Chile actualmente, con datos a marzo de este año, tiene activos en el Tesoro Público de 22.000 millones de dólares. 22.000, 4.000. Y los fondos soberanos, que es un concepto a lo mejor bien lejano para quienes no escuchan, pero son fondos que se crean en el año 2006-2007, se invierten completamente en el extranjero y son para enfrentar momentos de vacas flacas en el país. Si es que tenemos crisis como la actual o algún shock. Claro. Los fondos soberanos, que son los fondos donde podemos extraer estos recursos, representan 18.600 millones de dólares. Ya. Y estamos pensando en 4.000. Una parte de... 20%, Una parte. 20%, 23%. ¿Qué otra fuente? Son 3 fuentes. 3 fuentes. Solo para completar esta idea, en la crisis anterior que tuvo Chile, la subprime, año 2009, Ya. donde la economía chilena cayó un cuarto de lo que cayó el año pasado. Cayó unos 5 y el año pasado cayó 5,8. Exacto. Se ocuparon 9.000 millones de dólares de los fondos soberanos. Perfecto. Entonces uno diría, ¿Cómo criterios de le- racionalidad e histórico, esto es totalmente plausible. Sí. Segunda fuente de financiamiento. Deuda. Deuda pública. Salir a endeudarse. Ir a endeudarse. Entonces Perfecto. uno dice, ¿cómo es posible que vamos a endeudar al Estado chileno? ¿Se pan para hoy, hambre para mañana? No, depende. En primer lugar, Chile es uno de los 25 países en el mundo, en un listado de 185 países, que tiene menor deuda en el mundo. Exacto. Hemos sido muy ordenados. Hemos sido muy ordenados. La gran pregunta es, no se trata de ser desordenados, sino por qué no estamos en un nivel medio y eso nos hubiera permitido financiar cosas que hoy día no están financiadas. Totalmente. ¿Cierto? Tenemos una deuda pública actualmente de 32,5% del PIB. Exacto. ¿Ya? Esa es la deuda pública, Ya. son como 92.000 millones de dólares. Ya. Entonces uno dice, ¿eso es poco o mucho? ¿Cuál es el promedio de deuda pública en los países más ricos? 85% del PIB. ¿Cuál es el promedio de deuda pública en los países parecidos a Chile? 70% del PIB. O sea, tenemos margen todavía. Margen. grande. Grande. Recordemos que hace un año atrás, el expresidente del Banco Central, Roberto Saller, cuando estaba empezando la pandemia, dijo, Chile puede duplicar la deuda y no tendríamos Ah, una tremendo. hecatombe. Mira. Duplicar. ¿Cuánto es lo que se necesita para financiar esto de deuda pública? Aquí 4.000, por acá 8.000 millones de dólares. Y en porcentaje sería... ¿Cuántos 8.000 millones de dólares? Aproximadamente 2,6% del PIB. Prácticamente, no sé, yo no soy economista, pero si Nada. uno lo lee marginal, o sea, versus la capacidad de deuda que todavía tenemos. Esto es llegar a 35% del PIB. Igual la deuda va a aumentar un poquito más, se proyecta que al 2024 llega a 39%. Pero si Uruguay tiene 66% endeudamiento, Croacia 87%, llegar a 40% y estamos en economía de guerra no es un problema. Mal. Pero, profe, ¿y qué diría aquel persona que diría, ¿por qué mejor no ocupamos más ahorros en vez de endeudarnos? Porque seguramente la deuda nos va a salir a largo plazo mucho más caro que ocupar ahorros ahora. Eso es una discusión abierta, ¿no? Eso es lo bueno cuando uno crea políticas flexibles, ¿no? Vale decir, uno podría pensar que la distribución de los recursos puede ser un poco más de ahorro y algo menos de deuda. Eso está abierto. Pero sí hay algo importante que decir y tiene que ver con la tercera fuente de financiamiento. Faltan ¿cierto? 3.640, ¿no? Exacto. 2 y la tercera que serían impuestos. Ya. Ah, por ejemplo, el de los súper ricos, ¿o no? Por ejemplo, necesitamos plata ahora. No sacamos nada con decir, ya vamos a recaudar los súper ricos, que hay que hacerlo, después lo voy a explicar, o el royalty, pero si operativamente esa plata va a estar en septiembre, octubre. En el corto plazo, estas son las dos herramientas que tiene Chile para traer plata ya, Ahora ya. para Está bien. financiar esto. Por tanto, nosotros consideramos que cerca de 4.000 millones de dólares, en este caso, ¿cierto? Como decía Eduardo, 3.640 millones de dólares puede venir de recaudación de impuestos a través de varias vías. Sí. Y hay varias discusiones dando vuelta. Royalty en la minería. ¿Qué es un royalty en la minería? Es gravar la extracción o las ventas de cobre.
no las utilidades, que es el impuesto específico a la minería que existe actualmente. Eso no es royalty. Eso se está discutiendo hoy día en el Congreso. Sí. Impuesto a los superricos. Puede inicialmente recaudar mucho menos de lo que se proyecta, pero que lleguen recursos, algún porcentaje de recursos, bienvenido sea, y vamos a tener información de los patrimonios financieros, etcétera. Exenciones tributarias, ¿qué es eso? Hay privilegios tributarios, hay beneficios tributarios para grupos de interés. Por ejemplo, supongamos que alguien tiene muchos recursos y compra 100 millones de acciones, de pesos en acciones, y rápidamente, en una pasada, gana 20 millones, esa ganancia de 20 millones en Chile paga impuestos cero. Porque no hay habitualidad. Y porque se eliminó esto en el gobierno de Lagos. Para ¿Habitualidad se llama? Estimular el crecimiento del mercado de capitales. Entonces, imagínense si se eliminara esa sanción, más recursos hay, lo mismo con el IVA a las constructoras, y hay muchas exenciones como la renta presunta que son importantes. Otras discusiones que se están llevando a cabo, aumentar temporalmente el impuesto a las empresas grandes que facturen mucho de 27 a 30%. Y así hay una serie de discusiones y uno podría pensar que no excluyendo, uno puede decir que el impuesto a los superricos va a recaudar poco, pero ¿por qué voy a excluir esa discusión? Porque puedo juntar una parte Vamos por todos lados. Exactamente. Y mientras más consigamos impuestos, menos nos endeudamos y menos tocamos de ahorro. Suma. Ese es el tema central. En el corto plazo, esta es la vía, porque necesitamos la plata ahora, pero para compensar que va a aumentar la deuda y que van a disminuir los ahorros, necesitamos una reforma tributaria. Exacto. Y eso está en línea con las demandas sociales de los últimos 2 años. Por tanto, esta sería la manera de financiar la renta básica de emergencia. Si ustedes visualizan, no es nada descabellado, no es hipotecar el futuro del país, ¿no? Y es una combinación de distintas fuentes de financiamiento.